Estamos con Andrea Rossetti, la nueva directora de Política de Género y Diversidad Sexual. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto y felicitaciones. Gracias. Mucho remar, ¿no? Remar y llegó. Llegó el momento, llegó una nueva dirección, un nuevo lugar, ¿no? Que va a abarcar estos temas tan específicos e importantes de esta problemática que vivimos día a día, que vas a estar abocada a eso, ¿no? Sí, yo venía trabajando estas cuestiones desde las organizaciones, sí, desde el activismo, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho. Y ahora está esta posibilidad de hacerlo desde un espacio político. Me parece que ahí ya cambian, ¿no? las posibilidades, bueno, y la mirada con respecto a esta cuestión. Y me parece que, bueno, hay un montón de cosas para resaltar. Una es que esta es una conquista no personal, si bien una ocupa un espacio, pero es una conquista de colectivo, de las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual en nuestra ciudad, que instalaron una agenda y una serie de demandas específicas. Entre ellas, históricamente estaba esta cuestión de jerarquizar el área de las mujeres. Yo esto lo vengo escuchando hace muchos años. Mucho tiempo. Y es una demanda transversal a todas las organizaciones. Esta respuesta política tiene que ver con eso, ¿no? Con una dirección específica que me parece que tiene que ver con la agenda en general. Entonces, bueno, en principio eso, agradecer a las organizaciones y a las mujeres y a las personas que contribuyeron a este camino. Gracias, porque somos, seguro que me olvido pero bueno, somos todas. No vamos a nombrar a nadie en particular porque es mucha gente. No, pero sí hay. Son todas las organizaciones que forman parte de Ni Una Menos, el Foro, Fortaleza de Mujer, Convivencia en Diversidad y tantas otras. Ahora veía mientras ustedes entrevistaban a Cacha Sena con sus Mujeres Sin Techo. Entonces, bueno, las Sin Moldes históricas, toda esa masa que muchísima gente. Si tuviéramos que enumerar, me parece que nos quedamos sin entrevista. Pero bueno, eso es importante, que la incidencia en la agenda pública parte de ahí, de esa presión que hacen las organizaciones, ¿no? Y bueno, y fantástica esta escucha de la gestión, de decir, bueno, sí, vamos a dar este paso, que viene a profundizar las políticas que ya se venían desarrollando, ¿no? En materia de género. Y bueno, ahora ya en una instancia en este periodo de transición, por decirlo de alguna manera, que está en la transición, ¿no? Medio. Sí, obligada y rápida, no te queda mucho tiempo, hay que hacerla negra, es así. Sí, así que bueno, en esta transición, con una tarea de escucha activa, digo yo estoy escuchando, porque una puede venir con una percepción desde afuera y bueno, ahora establezco un diálogo más directo con quienes están en la cotidiana, en el territorio. Entonces, bueno, la idea es hacer un diagnóstico, ¿no? Por ahí se piden como ya decisiones y yo digo, no se puede hacer una tarea sin un diagnóstico. Bueno, vamos a ver cómo se viene trabajando esto, cómo se viene trabajando aquello, y a partir de esa escucha hacia adentro de la municipalidad y hacia afuera con las organizaciones, plantear. Por supuesto, ya hay una agenda común, ¿no? Pero que esto se vio porque esa agenda sobrepasó, ¿no? El lugar y la cantidad, con lo cual me nace una pregunta, vos que estás en este tema. Las mujeres, ¿a partir de qué momento empezaron a pedir más ayuda, a dar a conocer sus problemas, teniendo miedo denunciar? Hubo un crecimiento, antes no se hacía y ahora sí, por eso sobrepasó, ¿no? Lo que es la agenda y el departamento donde estaba ahora trabajando. Eso tiene que ver con las políticas. Volvemos a esta cuestión de cómo no esta tensión va haciendo que se corra la agenda. Y durante mucho tiempo se trabajó fuertemente, la gente recordará, esto de hacer la denuncia. Desde las políticas públicas que se decía, bueno, hay que hacer la denuncia, Se ganó mucho terreno en ese aspecto, ¿no? Esto de animarse
Igual tengamos en cuenta que muchas mujeres aún no se, y personas, quiero también incluir al resto, no se animan a hacer la denuncia. O sea, hay y esto hay que respetarlo, porque por ahí lo primero que decimos es hacer la denuncia. ¿Y cómo no hacer la denuncia? Es muy difícil. Entonces, es muy difícil, porque hay un montón de situaciones que son propias de cada caso en particular, de esa persona que está vulnerada transitoriamente. Pero hoy se ve también más denuncia. Hay mucha más denuncia. Sí. Y lo que hace un tiempo vino acá la gente de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que trata todas estas cuestiones de género, tiene un observatorio. Entonces, hay mucha más denuncia. Lo que no hay es después un adecuado continuar para el acceso a la justicia. Claro. Por eso ahora estamos, fíjate cómo va cambiando la agenda, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Ya está, la gente por ahí se anima más a tenemos que seguir, por supuesto, diciendo, bueno, la denuncia. Pero bien, la denuncia, ¿cómo hacemos perceptible la denuncia? Porque a veces hay cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de ese proceso, que complican la cuestión legal, y además, ¿cómo hacemos para que esa mujer llegue a la justicia, ¿no? Llegue realmente a tener un fallo de la justicia, porque muchas, solamente un 3% llega a un fallo reparatorio. A veces sabemos que esos fallos no nos devuelven un montón de cuestiones, ¿no? Pero de todas maneras es importante, porque es un concepto central. Entonces ahora se está trabajando mucho con este concepto del acceso a la justicia, ¿no? Bien. Y el acceso a la justicia para las personas, y además el acceso a la justicia, en qué mirada tiene esa justicia sobre estas problemáticas que son específicas, ¿no? Bien. Las pueden abordar bien, ¿no? El Colegio de Abogados ahora está haciendo capacitaciones en este sentido. Es todo un tema, ¿no? Ese también con la Comisaría de la Mujer también. Y la Familia, que se sientan, ¿no? Protegidas, bien cuidadas, y que a veces no sientan el miedo o el me toman por mentirosa. Pasa mucho. A veces una frase, ¿no? Sí. A veces hay una frase que hasta se dice, yo creo que hasta a veces ocurre que es como la reproducción de lo que pensamos así automáticamente, y nuestra lengua va más rápido, ¿no? Que nuestro cerebro. Y viene esa frase de, bueno, pero vos qué hiciste, claro, ¿no? Y ahí ya... Bueno, pero... ¿no? Sí, siempre... O la duda con respecto a lo que plantea la persona. La duda es lo que detiene a la que después de muchos años, o a la persona, me gusta esto que vos dijiste, persona, porque no es solo mujer, hablemos de todos, porque acá entra todo. Entonces está bueno eso, pero... Con porcentajes mayoritarios de víctimas mujeres en esta problemática puntual, ¿no? Y de o sea, y víctimas también de otras características con la diversidad sexual, o sea, pero las personas, porque además me parece que tenemos que trabajar las personas. Claro, literalmente la violencia no trabajamos, ¿no? A todos, ¿no? Que no haya división tampoco. Otra pregunta que te quería hacer, el tema es, ¿conocemos realmente cuáles son nuestros derechos? Bueno, ahí hay mucho que hacer en el tema de la promoción, no solamente con respecto a esta problemática puntual, que es como la emergencia ¿no? Es lo que vemos, lo que nos hace mal cuando vemos un femicidio, cuando vemos la violencia ahí en la pantalla de televisión o en los diarios. Pero esa es una parte. Después hay un sinnúmero de derechos, por eso quiero plantear esto, que la dirección no es nada más que violencia, sino que es un mapa muy grande. Un mapa mundi. Un mapa mundi me gustó. Un mapa muy grande. ¿Por qué? Porque acá tenemos que trabajar con los derechos de las mujeres, de la diversidad, con respecto a la salud. ¿Qué pasa con la atención de la salud? Y ahí imagínate que nos metemos con violencia obstétrica, nos metemos con la cuestión de si las mujeres saben que tienen el derecho a ligarse las trompas sin determinadas presiones del médico. No se saben cuáles son los derechos. Sabemos que tenemos derecho a aborto legal y gratuito en determinados casos. O sea, ¿se sabe, no se sabe? ¿Lo sabe la ciudadanía? ¿Lo saben los efectores? Y ahí estamos, me parece que estamos como en el medio.
también están los derechos laborales de las mujeres, qué pasa con las emprendedoras que están en una economía, ¿no?, social, ¿no?, lo que se llama la economía social y solidaria, y no tienen un montón de beneficios que sí tienen otras mujeres que, ¿no?, están en blanco, ¿no? Bueno, entonces empezás a abrir y vos te das cuenta que, bueno, ¿qué pasa con los derechos? Si no sabemos cuáles son nuestros derechos, no podemos reclamar. Y a veces eso, ¿no?, de plantarme y, no sé, ir a la comisaría y saber que, ¿no?, estoy inventando un ejemplo, ¿no? Pero saber que te dicen, no, pero tenés que venir con un abogado para hacer la denuncia, ¿no? Claro. No. Entonces, si yo sé que me tienen que tomar la denuncia, si yo sé que tengo que tener asesoramiento, si yo sé que tengo derechos disímiles, los voy a poder reclamar. Ahora, si no... Volvemos siempre a lo mismo, así que la promoción es una de las líneas que vamos a trabajar. Que todo parte de la promoción y de la educación. Es fundamental. Sí, la educación en un sentido bien amplio, la educación en la escuela, la educación en los medios, que a veces pueden trabajar mucho, ¿no? Que más adelante vendremos y trabajaremos derechos específicos. Encantada, si hay algo que nos gusta acá es dar a conocer, por ejemplo, lo tratamos con los derechos del consumidor, por lo cual te digo que hay muchas cosas que no sabemos que son nuestros derechos, y me imagino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En todos. Por eso digo, la agenda es muy amplia, es las violencias, a veces hay violencias sutiles. ¿Qué pasa con la violencia mediática? Que también yo puedo denunciarla y sin embargo no sabemos y no nos involucramos. Bueno, pero me parece que en la medida en que conocemos, podemos avanzar en ciudadanía y en mejoras sustantivas con respecto a nuestras vidas. Así que la promoción de los derechos va a ser un eje central, ¿no? Bueno, ¿qué me asiste? Ese cartelito en el hospital o en el centro de salud, ¿no? Tenés derecho a acceder, no sé, a concepción gratuita, ¿no? Ese cartel a veces que no está, ¿no? Ese que nos educa, ¿no? Que a veces una ley dice, tenés derecho y te queda, porque y por ahí no nos sirve a nosotros, pero sí a un tercero, ¿sabes? A una ligadura de trompa, por ejemplo, el derecho a una ligadura de trompa o a una vasectomía, ¿no? No es un tema, es uno de tus tantos ejemplos. De tantos, no que el médico dice, no es jovencita, no hay que bueno, eso. Tiene derecho a la edad que tenga si quiere. Bueno, ese es un buen ejemplo. Nos ha pasado escuchar relatos de mujeres de 20 y pico de años que se quieren ligar las trompas y el médico le dice, no, pero vos sos jovencita, por ahí después querés tener otro hijo. Y esa mujer por ahí ya tiene 4 hijos, y aunque no los tuviera, digamos, tiene la decisión. Entonces, ¿hasta qué punto esa presión a veces de esas frases sutiles, desde un lugar de poder del médico además, o de la médica, del doctor, porque tenemos esta cosa, ¿no?, de que si el doctor lo dice, ¿no?, entonces ahí nos achicamos y decimos, bueno, no, por ahí tiene razón el doctor, porque nos ha pasado, ¿no? Sí, a todos en muchos ejemplos de nuestra vida. Esto de poder decidir sobre nuestros cuerpos es importantísimo, ¿no? Es ¿qué deseo yo realmente? Y que nadie pueda, digamos, alterar esa libertad de lo que sobre lo que quiero yo, ¿no?, hacer con mi cuerpo. Es una figura muy interesante para trabajar con todos los derechos, ¿no?, cruzados. Andrea, el tema de la educación, que es fundamental en los niños, ¿no?, o adolescentes. ¿Cómo ves la educación sexual, la educación por ahí no tan sexual, sino esta sexual integral, con una mirada. Ahí está, con otra mirada, ¿no?, de cuando íbamos a la escuela y bueno, el aparato reproductor, con otra mirada, ¿no?, más abarcativa. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Me hiciste acordar eso del sistema reproductor, ¿no?, porque era una clase que leías todo. Era una clase de educación sexual y te quedabas con 1000 preguntas. Que no las podías hacer, no importa, arreglarte. No, porque además daba mucha vergüenza, ¿no? Entonces, mira, fíjate cómo a veces es difícil ese lugar, aún hoy, cuando se trabajan estas cuestiones con niñez y adolescencia, aparece esta cuestión de la vergüenza, bueno, pero avanzamos mucho. Hay una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral.
a mí me gustaría trabajar mucho con ella, porque me parece que es vital, porque es trabajar con educación. Ya hay una puerta abierta. Mucha gente me ha llamado, me ha dicho, te esperamos para trabajar. Así que educación es una puerta abierta para trabajar. Con la ley de educación sexual integral, que tiene una mirada muy amplia, que es sistema reproductor, todo esto, ¿no? Esta cuestión como más relacionada a la genitalidad, ¿no? Sí, a la genitalidad, a los sexos, a los géneros, pero agrega la ley de educación sexual integral toda una mirada relacionada a lo vincular, a los estereotipos, esto de qué necesariamente es ser mujer, o qué necesariamente es ser varón, o qué necesariamente es ser trans, desde otra perspectiva. Por eso, se hincha tanto cuando nosotros decimos la aplicación de la educación sexual integral, porque tiene que ver con toda esta mirada más amplia. A mí me parece que hay que trabajar fuertemente ahí. Se ha trabajado en capacitación, falta hacer más capacitación para docentes que por ahí todavía sienten que no pueden, y es como aceptar eso. Se ha avanzado mucho. Yo creo igual que los chicos vienen con una amplitud de cabeza que nosotros no tenemos. Yo creo que ahí pasa más por un problema de los padres, que son los que a veces ponemos las trabas porque no entendemos o no sabemos bien qué es lo que se le va a enseñar a los chicos, pero los chicos tienen una amplitud que nos enseñan. Sí, me parece que hay muchas más libertades, ¿no? Y esto se puede hasta observar en cómo se visten, ¿no? Fíjate que hay como una mezcla más de... Antes era lo femenino y lo masculino, y muy marcado. Esto de lo heteronormativo, ¿no? Que se dice esta cuestión de que nosotros y nosotras entendíamos la realidad así, sos hombre, sos mujer, ¿no? Sí. Muñeca, auto, celeste, rosa. Sí, celeste, rosa. Y ahora me parece que ya hay como una mezcla. Esto se traduce en adolescencia en los cortes de pelo, en la forma de vestirse, ¿no? Sí. Y bueno, esas son libertades, son los cuerpos diciendo otra cosa, son los cuerpos no asumiendo ningún género, son los cuerpos asexuados. Hay tanta diversidad que podríamos hacer un programa especial, ¿no? Está todo el colectivo de la diversidad, cada ser asumiéndose de una manera soberana con su cuerpo y esto, ¿no? Queriendo hacer lo que quiere ser. Entonces, bueno, la ley está muy buena para trabajarla, y ahí me parece que hay un canal, digamos, para avanzar. Además, cuando trabajamos con niñez y adolescencia, trabajamos también de alguna manera con la familia. Ponemos en discusión en la casa, ¿no? La familia. Ponemos en discusión en la casa, ¿no? Sí. Esto de, vi tal cosa en la escuela. Y por supuesto que va a haber resistencias porque nosotros los para los adultos aprendimos así, ¿no? Sí. Hay hasta, te diré, estereotipos o como figuras muy instaladas de la mujer que tenía que estar en la casa y el hombre proveedor. Esto todavía, si bien ya ha cambiado en la realidad, persiste como un modelo y persiste en las publicidades, ¿no? Sí. Donde no aparecemos las mujeres ejecutivas o las mujeres que estamos en los ámbitos públicos, la mujer conductora de televisión. No, aparece la mujer lavando las cacerolas, lavando el baño, en los pisos, todavía aparece. Y por ahí aparece una donde el hombre cambia los pañales, ¿no? Bueno, el otro día se hablaba de por ahí. Ya logramos que para el Día de la Madre, Día de la Mujer, no vengan con un electrodoméstico. Claro. Eso ya es fundamental. Creo que las empresas ya ni promocionan el regalo de la batidora. Fíjate que en este último Día de la Madre, hubo como una campaña a través de las redes que las mujeres decían, ¿no? Ni me aparezca. Ni me aparezca. No, es un cambio que tiene que ver, porque antes, te traían la licuadora y bueno, obviamente, bueno. Sí. Pero es un cambio que tiene que ver con este avance de otras miradas. Sí. Entonces, bueno, a veces esas miradas nos asustan, porque también hay que decirlo. A veces estas miradas nos asustan, esos cuerpos, como se dicen, los cuerpos disidentes, ¿no? Ese cuerpo que es distinto, ¿no? Nos asusta y no sabemos cómo manejarlo. Entonces está el chiste fácil. Pasa por ahí, ¿no?
chiste de ¿no? A mí que trabajando con esta cuestión de género y diversidad, muchas veces me dicen, ojo que te vamos, cualquier cosa si te portas mal te vamos a pegar. Chiste que, bueno, es un chiste. Entonces, el miedo, yo aprendí eso. Cuando hay miedo, hay chiste, hay humor, hay no saber, ¿no? Hay mucho que tenemos nosotros que levantamos el dedito, ¿no? Y ese otro que hace tal cosa, está mal eso, ¿no? Hay un entrecruzamiento, por supuesto, de la educación familiar, en la escuela, la cuestión religiosa, los dogmas. La religión influye mucho en esto. Muchísimo, es como una pelea grande, ¿no? Que no tendría que existir, porque una mirada es la religiosa y otra mirada por ahí. Cual. Con mucho respeto a quienes adhieren a cualquier religión, pero teniendo en claro que el Estado es laico. Claro. Entonces que no podemos imponer lo que... Y eso es muy difícil, porque acá lo podemos decir, lo ponemos claramente, y entonces la gente en casa dice, sí, tiene razón, pero después cuando en el día a día aparece alguien y ¿qué llevo yo? Mi consejo, mi recomendación es desde estos espacios, desde mi mente formateada con lo que haya habido, ¿no? Entonces ahí aparece fuertemente este control. En general las religiones han tenido a lo largo de la historia, y aún lo tienen fuertemente, un control del cuerpo femenino muy grande, ¿no? Esta cuestión de qué lugar tiene que ocupar los textos son maravillosos, algunos textos líricos. Imagínate de qué época, ¿no? Claro, pero que se siguen recreando, porque esos textos son. Por eso la vida de ¿Qué lugar tiene que ocupar la mujer, ¿no? La mujer acompaña al hombre, la mujer, ¿no? La mujer es el centro del hogar, es la red, todos estos mensajes que nos llegan, que bueno, son como una gotita, ¿no? Entonces, bueno, la idea es desestructurar esa mirada. Y a veces nosotras mismas reproducimos, ¿no? Sí, porque nosotras venimos de ese mismo contexto y de ese mismo aprendizaje y de padre que nos padres proveedores. Yo vengo de una familia de padre proveedor durante muchos años, después madre que tuvo que ir al espacio público, pero que tuvo que acomodarse porque era la reina de la casa y después tuvo que salir a batallarla en lo público. Entonces, bueno, sí, una vino con esa... Y a nosotras nos enseñaban además esto, a que cuál era nuestro rol. Si bien tuvimos acceso a la educación, afortunadamente, pero nuestro rol ¿cuál era? Saber coser, cocinar. Después de trabajar, se nos agregó el trabajo y después llegar a ser ama de casa, mamá, esposa y tener todo preparado. Y a las mujeres nos genera mucha culpa además cuando no podemos hacer esas tareas. Es todo un trabajo si estamos hay alguien que decía, alguna feminista reconocida, que no pidamos disculpas cuando viene alguien a nuestra casa y está desarreglado. Ay, perdón, discúlpame que está desordenado o que no pude limpiar o qué sé yo. Ella decía, ¿por qué pedimos disculpas? Si nosotras venimos de trabajar todo el día, estuvimos 12 horas en continuado y llegamos a nuestra casa, por supuesto que no tenemos ganas de ordenar. Y muchas veces se acumula la ropa por acá, la ropa por allá. Bueno, esto pasará a mujeres, hombres, está repartido. Pero no pidamos disculpas porque no es aquel modelo de la, entre comillas, ama de casa, porque también podríamos ponernos en cuestión eso, que estaba dedicada enteramente a la casa con un hombre proveedor. Eso como cambió, pero el modelo persiste. Nosotros, viste, tenemos esa culpa de no y no pude, claro, no pude estar suficiente tiempo con mis hijos, cuando en realidad estás trabajando para darles de comer. Entonces no sumemos más complejidad a la cosa. Intentemos, bueno, cuando podemos estar con nuestros hijos, estar con hijas, estar con calidad, con afecto, con amor, pero bueno, que sepan también, ¿no? Ay, me gustaría darle más. Sí, pero nos ven trabajar, nos ven. Entonces, yo creo que igual es también un modelo que permea. Sí, hay muchos cambios, ¿no? Con esta nueva camada que son más jovencitos que nosotros, tanto todas las personas,
marido que acompaña a su mujer en todo, ¿no? Cocina, cambia los pañales, la mujer trabaja porque ya son hijos que se criaron de esa manera, con la madre que sale a trabajar, trabajan los dos juntos y cuidan los dos a la familia. Hasta me gustaría, mirá lo que te digo, hilando finito, sacar el acompaña. Se hace cargo de su cuota de responsabilidad. ¿No? De su obligación, no. Se hace cargo de su cuota de responsabilidad. Pero aprovecho esto para que aprendamos juntos y juntas. ¿No? Ay, no, pero él la acompaña. Ajá, ¿qué hace? Ella hace todo y él lava y seca los platos. Claro, no. Ahora, la distribución, no importa, por ahí a vos te gusta cocinar y a él le gusta limpiar los pisos, o él lava el auto. Yo digo planchar, hasta que mi pareja plancha. Bueno, pero sí que digamos sea una corresponsabilidad, incluso esta cuestión que está tan instalada de, bueno, las mujeres son las que crían hijos machistas, ¿no? Viste que son como cosas muy instaladas. Sí. Bueno, entonces yo cuestiono y digo, las mujeres y los hombres educamos en casa. Entonces, la familia reproduce este modelo. Si nos podemos revisar y ver estas cuestiones, ¿no? Igual seguimos hablando marido y mujer cuando ya tenemos que hablar de marido, mujer, infinitos, ¿no? Y tenés una lista de ecuaciones, ¿no? Por eso todo esto entra el multiamor y bueno, me parece que ahora y está buenísimo. Me parece que lo que está aflorando es una mayor posibilidad de aceptarnos como somos, ¿viste? Y que bueno, alguien que ama, me parece que si se ama, bienvenido sea, ¿no? Y dejar de mirar la mirada del tercero, dejar de mirar, ¿no? Y empezar a aceptar, pero también pasa por un tema de educación y de generaciones. Fíjate que las generaciones de nuestros hijos son maravillosos. Sí, tienen una mirada mucho más libre en cuanto a las relaciones. Es más, se está trabajando mucho en cuanto cuando se habla de trabajar violencia en los noviazgos. Hay ya autoras que dicen no hablemos de noviazgos porque las relaciones en adolescencia y juventud trascienden la figura de noviazgo, no es ya el noviazgo como lo entendíamos, ¿no? Quienes teníamos algunos años más, sino que ellas son relaciones más libres, más de que por ahí mantienen una relación, pero no tienen las características de un noviazgo, están un tiempo como con novios, pero después dejan de ser. Bueno, y sin embargo siguen siendo amigas, son todas cosas nuevas y vínculos nuevos. Y hay además en las nuevas generaciones, que está bueno, un montón de varones que se están revisando, estos varones antipatriarcales, ¿no? Que se escuchan los grupos de varones antipatriarcales que están diciendo, a ver, quiero seguir siendo así y cargarme toda esta cuestión de, porque estos estereotipos nos hacen mal a las mujeres, a los varones, a las personas, como decíamos, ¿no? ¿Por qué nos hacen mal? Porque el hombre que no pudo llorar también, ¿no? El que no pudo demostrar sus sentimientos, el que no se pudo conectar afectivamente con los hijos y las hijas, porque se perdió esa oportunidad. El varón que por cómo está organizado el sistema no puede ir nunca al acto escolar porque siempre está como instalado que es la mamá la que va. Entonces, más lejos, maternidad. Es ¿cuántos meses? 2 meses y los padres le dan 2 días. Tal cual, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, en eso que vos explicás, la licencia por maternidad, y yo le agregaría paternidad, entendida con un sentido amplio, ¿por qué no logramos que los hombres, ese es un espacio de incidencia, que los hombres tengan más días? Porque en esos 2 días en general además no alcanzan para nada porque son los 2 días en los cuales ese papá está haciendo trámites para el documento, para las cosas de la farmacia, correr a cerrar las cuestiones de las obras sociales o del hospital, bla, bla, bla. Entonces, si queremos o cuando se habla de jardines maternales que dan soluciones a las mujeres y también a los papás y bueno,
Hay mucho por incidir ahí. Ese ejemplo es clave de cómo está pensado el sistema en respuestas. Incluso en tema de violencia de género, ¿no? Toda la mirada lo trabaja muy bien la gente de trabajo social, ¿no? Que analiza sus prácticas cada tanto y ve que todo lo que se fue construyendo se construyó con una mirada que vuelve a poner a la mujer en el centro del circuito de la atención. Entonces, la mujer tiene que, o termina, llevando el certificado de las vacunas. La mujer tiene que... la mujer ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para incluso no reproducir en las prácticas profesionales, que son justamente los agentes y las agentes que están en la atención, cómo hacer para desestructurar esos pensamientos que se filtran así como muy rápidamente? Bueno, nos quedó muchísimo para hablar, pero bueno, vamos a ir hablándolo conforme pase el tiempo. Además vos tenés que, rever todo, ¿no? Escuchar como vos que estás escuchando y ver qué es lo que falta, lo que no falta, muchísimo camino por recorrer, así que vamos a tener bastantes días para hablar, ¿no? Bueno, por supuesto, y bueno, y contamos con ustedes también como nexo entre las necesidades de la gente. Por supuesto, sí, muy importante. Bueno, y nosotros en estos espacios, así que bueno, cualquier queja o idea, eso lo digo acá públicamente, que quienes quieran acercar ideas o necesidades puntuales, que bueno, vamos a estar. Todavía no puedo decirles a dónde. Pero ya van a estar en un lugar físico. Ya estaremos en algún lugar físico ahí en 4 de abril. Claro, porque todavía está el tema del incendio. Claro, y todo todavía se está reestructurando, la verdad que están todas las oficinas como mezcladas. Claro. Pero bueno, sí va a ser ahí en 4 de abril y Arana, y sí va a ser para los primeros días de enero ya un espacio de atención permanente. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y a trabajar. A trabajar. Más todavía. Bueno, lo mío que te gusta. Lo mío pasa por el trabajo siempre. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.